idea de que porque eres emprendedor eres tu propio jefe. No, eso no existe. O sea, yo te recibo a ti, abro la puerta, hablo con un inversionista después tengo que hablar con un cliente, después le cierro con un cliente y luego tengo que limpiar el popó de mi perro que está ahí afuera, güey, levantarlo y pedir por Uber Eats. Y esa es mi vida, ¿no? O sea, es muy difícil hacer una startup porque cuando tú estás haciendo una startup de base tecnológica, lo que estás queriendo es resolver un problema muy grande, para empezar. Y tiene que ser un problema hiper doloroso. O sea, no medio, ¿no? Entonces, estás resolviendo un problema muy grande. Y si hay un problema muy grande, pues entonces quiere decir que no hay una solución obvia, güey. Claro. O sea, que no es venir y nada más automatizar. Y el problema está muy grande porque todavía nadie le ha encontrado la solución y se ha ido acumulando el problema. Se ha ido acumulando el problema, ¿no? Soy José Bielma, manejo un fondo de capital de riesgo y te invito a conocer las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que luchan día a día por construir sus sueños. Bienvenido a Crónicas del Capital. Hans, muchas gracias por aceptar la invitación que te hice a mi podcast. Estuve hace como 2 meses ahí en Monterrey y me invitaste muy amablemente a uno de los eventos que organizas en la comunidad de Emprendedores Cucaracha, y más adelante me gustaría que me contaras por qué se llama así. Muy bien. Yo ya sé, pero me gustaría que los que vean esto entiendan por qué. Tú eres, junto con tu socio Illich, son fundadores tú y él de Nufi, que es una startup de identidad, Ajá. de identidad digital. Normalmente me gusta empezar estas entrevistas del principio y de atrás para adelante, pero en este caso me gustaría empezar por Nufi. Ándale, súper bien. Hey. A ver, primero, bueno, como hice un poco de research, ¿no? sobre el tema de identidad digital, ¿no? Y en China existe una cosa que se llama el social score o el score social, donde el gobierno chino tiene cámaras prácticamente en todos lados. Ajá. Y todos esos feeds de videos se alimentan como en una base de datos central, donde el gobierno tiene identificado a todo el mundo y les asignan un score como de confianza dependiendo su conducta. Entonces, eso lo ligan a si tienen créditos con un banco o con una financiera o con quien fuera, si tienen hijos, si están divorciados, si pagan alimentos, si pasan mucho tiempo jugando videojuegos, si su trabajo son cumplidos y así, todas las cosas que te imagines. Y cada chino tiene un score, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de los mexicanos, digo, ay, no manches, qué intrusivo es eso, es horrible, porque pues no hay libertad. El Estado sabe todo sobre ti. Pero cuando un buen amigo se casó con una nacional china, y lo que me decía él, yo le decía todo esto, ay, pero ¿cómo es posible? Es horrible, ¿no? Y me decían, es que no es así, porque los chinos no lo ven así. El chino común y corriente lo ve como algo positivo, porque la conducta positiva se premia y la conducta negativa se castiga. Claro. En sociedades como la nuestra en México no pasa eso. Más o menos, pues boca a boca se puede correr la voz cuando alguien, digamos, es confiable y es decente, y más o menos voz a voz te puedes enterar cuando alguien no lo es, ¿no? Ok. Pero no tenemos ese grado de sofisticación donde cada quien vive las consecuencias de sus actos, ¿no? Más bien al revés. Yo diría ya más lejos decir que en México hay un grado de impunidad muy grande donde la mala conducta no solo no se castiga, sino que muchas veces se premia, ¿no? Ajá. Y después está el caso de la India, donde existe una identidad digital para cada ciudadano de la India. Si no digo hindú porque hindú es una religión y mucha gente... Y entonces sucede algo parecido, ¿no? Es mucho más fácil otorgar crédito porque sabes todo de una persona, no nada más el buró de crédito que existe. Por ejemplo, aquí en México hay un buró de crédito, pero allá es muy... sin las cámaras y sin la parte distópica de China, pero toda, digamos, hay una base de datos de todas tus actividades, digamos, formales, ¿no? Y entonces ahí es donde me imagino que entra Nufi, y con este contexto me gustaría saber tu opinión de cómo ves estas cosas y cómo crees que Nufi contribuye a que
tengamos un sistema donde la identidad se conozca de forma más transparente, ¿no? Compadre, a ver, no es tequila lo que me dio aquí, mi compadre empezó súper elevado las preguntas. Bueno, primero, compadre, muchísimas gracias por la invitación, por invitarme aquí a tu casa en Guadalajara. La verdad es que estoy encantado de venir aquí siempre, como súper rico y siempre que estoy en Guadalajara me siento como si estuviera en casa. Entonces te agradezco que me hayas invitado y que me hayas invitado a tu podcast. Y entrando precisamente en el concepto en el que estás platicando, hay un concepto incluso que se le llama el panópticon, que el panópticon es algo, una torre por ahí que se escribió hace mucho tiempo, una torre desde donde se puede ver a todos los prisioneros y los prisioneros no te pueden ver a ti. Y esa torre tiene una gran luz que hace que los prisioneros cuando la voltean a ver sienten que se encandilan, entonces no saben si alguien los está observando. Y después de un tiempo, pues solamente del hecho de que esté ahí la luz hace que las personas que están bajo ese panóptico, que todo lo ve, se comporten de una cierta manera, ¿no? Entonces ese es el escenario macabro del que todo el mundo siempre lo compara, ¿sí? Y ahí está China, ciertamente, con su score social, que hace un excelente trabajo en ver las actividades del día a día de las personas mediante este monitoreo en video, ¿no? De hecho, el monitoreo social, del score social está basado en esa ingesta brutal de todo el video que existe y la asignación de hiciste algo o no hiciste algo para ti. Y en India, este asunto empezó desde el 2005. Siempre se me olvida el nombre del programa, es Adir. Ujú. Y el asunto era, ¿sabes qué? Hay tantas personas en India, 1.7 billones de personas, y muchas de bajo nivel socioeconómico que no es confiable su huella. Entonces ellos comenzaron a registrar iris y rostro. Ellos lo hicieron originalmente por la complejidad de que es tanta gente y las instituciones públicas eran tan malas que mucha gente ni siquiera tenía acta de nacimiento, ese Para tipo nada, de ¿no? identificación. Una identificación. Entonces, no importa en qué momento tú vayas por esas rupias que de repente te da el gobierno si eres de una casta muy baja, ¿sí? O vas a sacar un crédito supermillonario si eres de una casta muy alta. Cuando tú tienes una interacción con el gobierno, ahí te agarraban, ¿no? Y de hecho, de que el gobierno mexicano vio que también pudieron registrar a esa cantidad enorme de personas, nace todo el concepto del CURP, por allá en el 2005, 2004, ¿no? Bueno, también en ese tiempo me acuerdo que en el sexenio de Calderón, si no me equivoco, tenían la intención de crear una identificación nacional biométrica, Sí. que al final no se hizo. Al final no se hizo, estuvo la gente incluso, porque yo andaba en esas cosas metidas, ¿no? Empecé con mi trabajo en identidad desde el 2005. Había un gran proveedor muy fuerte a nivel mundial, Iris ID, que fue el que hizo el proyecto en India. Le contrataron todas esas cosas aquí, se empezó a hacer el registro biométrico del iris y del rostro, y después esa base de datos pues, quedó en el limbo cuando no había equipo suficiente, ¿no? Para poderse hacer la transaccionalidad del día a día del ciudadano, ¿no? Entonces queda como una base de datos muerta, nace como una base de datos muerta, y de ahí ahora viene ya el tema del CURP sin la biometría, que ahora ya viene distinto, ¿no? El nuevo CURP biométrico que tenemos en México. Y el objetivo es el mismo, me imagino. El objetivo es el mismo, pero es que, bueno, no lo sé. O sea, hay un concepto bien difícil que es quién es la fuente de la verdad y el dueño de la identidad. Entonces las personas incorrectamente, a mi muy personal opinión, creen que ellos son dueños de su propia identidad, pero uno reconoce a otra persona cuando alguien más la ve, ¿ok? Claro. Entonces, no es que yo nací por ahí solito y digo que tengo una identidad, no, o sea, yo veo a Pepe Bielma y reconozco a Pepe Bielma, y es lo que hace el gobierno, te ve a ti y te dice, oye, tú eres un ciudadano, tienes estos derechos, tienes estas obligaciones, y para poder rápidamente yo identificarte, entonces es que te doy esto, esto y esto, ¿sí? Y siempre viene de algo que tú eres, algo que tú tienes y algo que tú sabes, ¿no? Y eso conforma la entrada a la identidad digital de una persona, ¿no? Entonces, qué bueno que por fin estamos teniendo una identidad digital. Qué bueno que hay un gobierno que debe de dar la entrada a esa identidad digital y debe de tener la responsabilidad de recolectarla
Y ahora falta el gran reto. El gran reto no es recolectarla, Que se le dé uso. que se le dé un uso y un uso correcto, Claro. ¿no? Y que los actores del ecosistema económico, educativo, social, podamos consumir incluso partes de esa data para yo poder llegar contigo y decirte, te doy un crédito, Claro. o te doy un carro, o te doy hago un proceso contigo, me pediste un permiso para construir. Ok, muy bien, ya tienes el permiso para construir porque ya vi que cumples con ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gran reto, pero son las bases, ¿no? O sea, lo tenemos que tener. Me estaba contando un emprendedor hoy en la mañana, coincidentemente, que se dedica a dar créditos a cierto segmento de la población y que hay grupos en Facebook que trafican con INES falsas, Ok, que las crean y hacen PDFs que parecen INES realmente, aunque la data inventada, foto sobrepuesta, o a lo mejor el nombre está bien, la foto es otra, y que con esas INES van y piden créditos ok. y a veces se los dan. Y aquí ahora ya viene Nufi. Nufi es una startup que lo Exactamente. que hace es verificar la identidad de cualquier persona o empresa en México. Es la startup que yo dirijo, que creé junto con mi socio Ilich Núñez a partir del 2021 y que damos prácticamente dos servicios. Un servicio de background check, o sea, de un reporte de identidad de una persona física o persona moral, y el alta o monitoreo de empresas a través de los documentos que definen esa empresa. Somos una startup pues, que ha levantado capital, hemos levantado casi $3 millones en inversión, pero de lo que yo estoy muy orgulloso es de que es una startup rentable desde hace 2 años y poquito más, ¿no? Y le damos servicio a un poco más de 440 clientes business to business, ¿no? Entre los que se incluyen bancos y muchísimas instituciones financieras. Hacemos un poquito más de 1.2 millones de verificaciones de identidad mensuales. Y habiéndote echado 1.2 millones mensuales. Sí. Estaba viendo tu video con Shark Tank hoy, más temprano, Hace un año No. fue Shark Tank. y decías ahí que hacías 5,000 al mes. Sí, O sea que el crecimiento se fue de 5,000 a 1,200,000. sí. Sí. Y es que cuando tú proporcionas servicios de proveeduría de datos, típicamente lo que haces es que alguien, un negocio, una empresa, te pide un pedacito de datos, ¿no? Entonces nuestros background checks contienen 48 de esos pedacitos de datos, se les llaman llamadas de APIs, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esos 5,000 en realidad no eran 5,000, lo hice para simplificarlo, pero supongamos que son 50 fuentes de datos por cada reporte, entonces hacíamos Ya. 5,000 por 50. Pero de todas maneras era 250,000 lo que hacías. comparado No, 5,000 por 25,000. 25,000. Comparado contra lo que hacemos ahorita, pues crecimos Otra magnitud. impresionantemente, ¿no? Y eso me lleva a lo que comentabas ahorita de los cines. O sea, desafortunadamente en México el problema es incluso más grave. Yo conozco varios, no uno, varios proveedores que incluso lo que hacen es que te dan una INE, una INE impresa con holograma, Ajá. ¿sí? Y los datos, ellos mismos te certifican que tienen buró y que corresponden a una persona. Y lo que hacen es que ponen la foto de la persona que va a hacer el fraude. Entonces te mandan, te la imprimen, incluso te capacitan en qué aplicativos están sujetos a no tener un UFI y que no los revisan en tiempo real. O sea, ellos saben quién usa Nufi, quién no usa Nufi. Sí. Entonces, no vayas con ese porque ese sí usa Nufi y Sí. me va a cachar. Y increíblemente tienen support desk, o sea, te capacitan. Sí, es una empresa. Es una empresa. O sea, facturan y todo. No sé si facturan y toda la cosa, ¿no? Cobran efectivo. Pero de que lo hacen. O sea, es una empresa criminal. Es una empresa criminal, ¿no? Y no hay una, o sea, nosotros conocemos de varias que funcionan así. Y el problema es que si tú tienes una fintech que no hace sus procesos de conocimiento de cliente correctos, que no lo hace en tiempo real, que depende de humanos, un humano no tiene la capacidad de revisar la identificación digital en todos sus componentes, ¿no? Entonces, pues, se ve bien, me pidieron que checar estas cosas, me pidieron que checar estos datos, hay hita buró, se parece a la persona que tengo enfrente, pues dale para adelante, güey, ¿no? Entonces, eso es distinto a lo que hace Nufi, en donde nosotros vamos por data también de internet
y vemos que no coincide, ¿no? Entonces ahí es donde, sí, es Pepe Bielma, pero las redes de Pepe Bielma no son estas. El teléfono de Pepe Bielma no es ese. Pepe no trabaja en donde dijo que vivía ahí, que trabajaba ahí. Entonces cuando tú presentas toda esa data y la presentas al motor de evaluación de la empresa rápidamente decide, no, o sea, eso está al revés. Y de ahí es donde viene nuestro éxito, de proporcionar la mayor cantidad de fuentes de datos fieles que tú puedas revisar en tiempo real y que nosotros te las entreguemos en ese momento, ¿no? Sí, eso es Nufi. Y contabas ahí bueno, obviamente yo te conozco, pero es un negocio transaccional hasta cierto punto. Es un negocio muy transaccional. Donde cada que te piden cobras. O sea, sí. Te piden, suena en la caja registradora, te piden, suena en la caja registradora. Y si por alguna razón ya no te piden, ya no cobras. Nos ponemos a llorar. O sea, empezamos así. Empezamos, oye, te piden y cobras, ¿no? O sea, o haces el modelo de consumo, ¿no? Y haces pospago. O sea, al final del mes haces un corte. Sí, me debes tanto. Me debes tanto. Y muchos, ya cerré. Ya no tengo que pagar. Fíjate que ya cerré el negocio, güey. Fíjate que ya no me ha pagado mi proveedor. Te cambié la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos nuestro esquema. Oye, tú compras, prepagas un paquete de background checks o de consultas a las fuentes de datos y lo prepagas ya. Tienes un año para acabártelo, pero me lo prepagas ahorita. Y eso incluso cambia el balance y también los estados financieros de Nufi. O sea, son mucho más saludables. Nosotros sabemos exactamente lo que debemos por transaccionar. No tienes cartera, no deberías tener cartera vencida. Cartera vencida no tengo. Tengo cartera vencida 0. Pero yo sí considero sí considero los background checks o las fuentes de datos que ya vendí y que no he ejecutado como si fueran un costo, ¿no? O sea, sí las tengo ahí en una cuenta. Y es bien importante porque a la hora que viene un inversionista que me dice, sigues vendiendo, ¿cuánto estás ejecutando? ¿Sí? Entonces, por eso tengo muy, muy claro y cambié las métricas de más bien no decir cuántos reportes hago, sino independientemente del reporte, cuántas llamadas a las fuentes de datos tengo. Y esa es una métrica plana, ¿no? O sea, ya no lo voy atómica incluso, ya no la puedo fraccionar, ¿sí? Entonces, es bien, bien interesante que si tú añades una fuente de datos que es relevante para el mercado, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en digitalizar los registros públicos de la propiedad, ¿sí? Que es algo complejísimo. ¿Empezando por Monterrey o...? Empezando por Nuevo León. Estamos empezando por Nuevo León, ¿no? Pero esa nueva fuente de datos en este momento tiene una hipótesis nuestra de cuánto nos debería dar de revenue, ¿no? Y cuánto nos va a costar transaccionarla. Y así lo tenemos por cada una de las fuentes de datos. Sí, porque ahorita es una pesadilla ir al registro público de la propiedad. Primero tienes que meter, oye, ¿hay algún folio real a este nombre? Y después, bueno, no sé, ahorita hace mucho que no lo hago, lo hacía cuando era pasante yo, hace muchos años. Entonces, en 5 días, ven, y en 5 días llegabas y sí, hay todos estos. Entonces, otra vez ir a pagar derechos, y ahora dime, de estos folios reales, dame copias. Ajá. Y otra vez 5 días. Entonces, ¿y cuántas hojas tiene la copia? Exacto. Oye, sí, exactamente. ¿Tiene una o tiene 100? ¿No? Entonces, cada, digamos, búsqueda era un trámite largo. Podías tardar un mes. Sí. Y eso entonces hace lentísimo hacer cualquier investigación, ¿no? ¿Y qué tal si yo quiero revisar una propiedad que Pepe va a poner en garantía y la tiene en Oaxaca? Sí, pues hay que mandar a gente a Oaxaca. Es que pagar un notario, pagar un gestor. Con el gestor que baña. Entonces, siempre hemos sido muy, muy cuidadosos de las fuentes de datos que tomamos porque son fuentes de datos eje. O sea, a Nufi lo consultan mucho por el historial laboral y el número de seguridad social, por el registro público de comercio, donde están definidas todas las empresas, registradas todas las empresas y los socios en México, ¿sí? Las listas negras de AML, de prevención del lavado de dinero. O sea, tenemos ciertos conjuntos de fuentes de datos que son eje, que la gente ya sabe que, ¿quién tiene registro público de comercio? No, pues es Nufi, güey. Pues vamos a Nufi, ¿no? Entonces creemos también que registro público de la propiedad va a ser uno de esos tipos de fuentes de datos y es complejísima. Llevamos 6 meses trabajando en el problema, ¿no? Y apenas... Pero en conceptualizar cómo
lo vas a digitalizar o ya en digitalizarlo? No, ya tenemos ahorita una prueba piloto corriendo en Nuevo León. Ahorita ya podemos operar hay 8 oficinas dentro de Nuevo León en las que está dividida el registro público de la propiedad y es un gig economy mezclado con digitalización. O sea, utilizamos a los gestores también con un premio y los gestores lo que deben de hacer entonces es mandarnos fotos de las hojas y entonces ahora sí lo toman los motores de inteligencia artificial de Nufi y extraen toda la data y también te mandan la copia en PDF, ¿no? Pero lo importante para una empresa no es tanto recibir el documento en sí, es poder ver ciertos datos que ellos necesitan evaluar rápidamente para decirte la propiedad es de Pepe o no es de Pepe. Claro. ¿No? Entonces, eso es bien importante también. Hay procesos incluso en donde las instituciones financieras están muy aferrados en algo y llegas y dices, no, a ver, o sea, en realidad no quieres el documento, quieres esto y esto y esto. Claro, claro. ¿No? Y eso cambia, o sea, ya que llega Nufi y dice, mira, tenemos estas 3 cositas y fluye más el tema, ¿no? Sí, quizá digamos, si nos vamos 100 años atrás, o ni siquiera 100 años, 50 años atrás, había, digamos, ausencia de información de prácticamente todo. O sea, no sabías quién estaba detrás de las empresas, no sabías si el fideicomiso era como una pared china donde no sabías quién estaba atrás. Claro. Y el mundo se ha ido evolucionando, no sé si para bien, pero esa es una realidad que ha ido evolucionando a que cada vez haya más transparencia, al grado de que en Estados Unidos hay una ley que pasaron que se llama la Corporate Transparency Act, o sea, la ley de transparencia corporativa, donde todo el mundo tiene que registrar quién es el beneficiario de sus LLCs o de sus sociedades mercantiles. Y si no lo registrabas, te multaban, no me acuerdo, $500 por día. No sé si supiste esa. Y sí, o sea, Nufi es parte del FinTech Sandbox en Estados Unidos. Nos graduamos en Boston hace 2 años. Precisamente es un programa donde los grandes proveedores de datos de Estados Unidos se fijan en startups que pueden ser interesantes para trabajar junto con ellos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos junto con TransUnion, ¿no? Que también TransUnion es esta empresa que tiene buros de crédito, ¿no? tiene buros de crédito muy fuerte allá, y claro que también está aquí en México. Y ahí fíjate, creo que tocamos un punto interesante, ¿no? Porque TransUnion tiene su propia, es su propio buró de datos y su propio buró de identidad y muy similar a Dun & Bradstreet también, o sea, también tiene identidad de empresa, ¿no? Y manera de registrarse en empresas, pero también tiene esta conexión hacia la ciudadanía. En Estados Unidos, TransUnion ya ofrece servicios business to consumer para que tú los consumas. Oye, tienen un servicio para que tú revises a la gente que te va a rentar tu casa o tu departamento, ¿no? Pero oye, este cuate, si es decente, si paga. Si paga, ¿cómo le hace? No tiene antecedentes penales o cualquier cosa. Incluso en el depa anterior que rentó, cómo se portaba, hacía ruido, dejaba las cosas Lo limpias. demandaron. ¿Lo demandaron o no? Entonces, ese concepto es nuevo también por acá en México, ¿sí? Y ya tenemos nosotros ahorita un piloto de nuestro primer servicio Business to Consumer que se llama Contrata Seguro. Y la onda es esa, oye, puedo contratar yo a Hans Villa y automáticamente en la parte de atrás se va revisando esta jerarquización de cosas que tienes tú que estar evaluando, ¿no? Entonces, es importante también esto, que ya ahora me estoy regresando pero al tema de las startups. Es importante que las startups de México estén viendo lo que está sucediendo en otros lados, y tomen sus propias decisiones de implementación. No porque lo hicieron en Gringolandia va a funcionar aquí. De hecho, 100% seguro que si lo hicieron en Gringolandia no va a funcionar igual aquí, ¿sí? Y América Latina no es todo una amalgama. O sea, sí, cada país tiene sus particularidades. Cada país tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, sí, claro que puedes copiar cosas que han hecho en otro lado, traerte el concepto y hacer una buena startup que genere un buen revenue. Pero lo interesante es ver en los edges, dices, oye, ¿por qué está TransUnion metiéndose a hacer un negocio business to consumer
y a tratar de dar este tipo de servicio allá en Estados Unidos. Oye, nada más porque quieren más revenue. No, es porque en la transaccionalidad de la persona al vivir en el día a día es donde se genera la información suficiente para la confianza. Entonces, ya estoy regresando a lo que estábamos hablando del social scoring de los chinos, ¿sí? O sea, ese video y esa transaccionalidad de nosotros moviéndose por ahí da la suficiente información para saber de que, oye, yo cuando salgo del trabajo en China, me voy a mi casa y voy con mi familia, con mi esposa, con mi hijo y ceno. En lugar de, no, se va al bar, güey. Sí. Se va al bar y se pone a tomar. O se va a delinquir, ¿no? O se va a delinquir. Y fíjate que delinquir incluso es un tema, ya es algo muy, muy extremo, ¿no? Pero esta sutileza de decir, me fui a la casa, en lugar de ir a echarme 2 cervezas. Sí, ya te dice algo de la persona. Te dice algo de la persona. Y oye, el microcrédito que le iba a dar de 5,000 pesos, 6,000 pesos, pues resulta que se lo pistea. Ya. ¿No? Entonces, ese es el tema. O sea, por eso cuando la gente le pone el panopticon y ay, güey, vamos a estar siempre monitoreados. Compadre, a ver, o sea, primero, ¿te dedicas al mal, güey? Claro. O sea, dejo de preguntarte. No me dedico al mal. Ok, güey, ¿haces 5% de tus actividades son ilegales? No, ¿cómo crees? Güey, no tienes nada de qué preocuparte. Pero los perseguidos religiosos. Sí, es cierto. O sea, esto puede ser, hay perseguidos políticos. Puede ser usado para eso. Puede ser usado para eso. Pero ahorita, en México, podemos monitorear celulares en todo momento, rastreo en todo momento. Sí, no Nufi, pero el gobierno. No Nufi, pero el gobierno y cualquiera, ¿no? O sea, entonces es un... O sea, cualquiera que tenga el dinero y los pocos escrúpulos podría hacerlo, porque hay quien provee ese servicio. Hay quien provee ese servicio. Y sí, lo quiero repetir, no es Nufi, o sea, porque Nufi tiene que hacer puras cosas que tengan cumplimiento regulatorio. Claro. ¿Sí? Pero mi tema es de que ya están las cosas para hacer lo malo. Si planteamos las bases para hacer las cosas bien, nos vamos a beneficiar más de lo que vamos a perder, ¿no? Sí. Sí, tengo un amigo que se llama Mariano Rentería, no sé si lo ubicas, un cuate de Querétaro. Tiene un podcast también de tech. Es un cuate de toda madre. Y él tiene su podcast y una vez invitó, esto es un paréntesis, invitó a un hacker. Okay. Entonces el hacker le empezó a platicar cómo hacía, pues cómo hackeaba, ¿no? Y mucho de lo que hacen los hackers hoy día es ingeniería social. Social engeneering, ¿no? Ingeniería social. Ni siquiera ya es de que se meta, rompe códigos o desencripta algo así. Sino que manda un mail falso, pica este link, cuando pica el link le instala un software y ese software empieza a extraer data, ¿no? Y este software, by the way, o esos softwares son fácilmente comprables. O sea, ya ni siquiera tienes que ser muy capaz tecnológicamente para decir, mira, yo hackeé aquello. Compras paquetes de software, así como compras librerías para desarrollo, compras paquetes de software para hackeo. Y el punto al que quería llegar es que esas cosas existen porque hay demanda. Entonces, de repente a Mariano le empezaron a llegar todos los días correos. Mariano, necesito checar el Facebook de mi novia. O no sé qué de mi marido, necesito entrar porque el mail. Sí. Pues por eso, ¿no? Por eso la gente provee servicios, porque hay demanda por ese tipo de cosas. No, y es cierto, y lamentablemente, a ver, yo también cuando voy a la casa de mis papás, compadre, me piden que arregle la impresora, güey. Claro. Siempre, ¿no? O sea, él es el de sistemas, güey, arréglame la impresora, ¿no? Entonces, ya con este podcast, güey, y con el que dije que puedes rastrear a cualquier celular del mundo, estoy bien seguro que... Te van a decir, oye, ayúdame a rastrear. Oye, ayúdame a hackear no sé quién o a rastrear no sé quién, ¿no? Pero sí, esas soluciones ahí están, ¿sí? Y si eres de ese 5% que quiere hacer esas cosas malas, están a la vuelta de la esquina. O sea, así como yo no sé en dónde se vende droga, güey. Claro. Y no tengo manera de ir para allá porque yo no la consumo. Si no eres una persona que consume esos temas de hackeo, jamás... No te vas a entrar. No te vas a entrar, no está en tu mundo, no pasa nada, ¿no? En el caso de Nufi, empezaron casi durante la pandemia. O sea, la pandemia... Sí. Digamos, no, durante la pandemia. empezó en abril de 2020.
Estuvo cerrado todo como 3, 4 meses, como hasta octubre o septiembre, finales de septiembre, octubre del 2020. Sí. Y después a finales de año otra vez en el invierno que volvieron a repuntar el COVID, volvieron a cerrar todo. Los niños otra vez a la casa. Y después el 21, como por febrero, volvió a abrir todo. Y después en el, ¿cómo se llama? En la primavera volvió a cerrar todo. Y ya en el verano ya todo el mundo ya estaba harto. Dijeron, ya, se acabó. Vámonos de aquí. ¿Cómo fue crear una startup o empezar una startup en ese momento tan difícil? Ok, a ver. Crear una startup en ese momento tan difícil es igual que crearla en cualquier otro momento. Es controversial eso. No, no es controversial. Eso Es la verdad. realidad. Está bien canijo, güey. No es más difícil. No es más difícil, es dificilísimo crear una startup En cualquier momento. en cualquier momento. O sea, a la gente me dice, la gente cuando me pregunta, oye, ¿y tú que eres emprendedor, güey, por ser tu propio jefe, güey, la fregada? Y es porque eres medio flojón, ¿no? Güey, trabajo 16, 18 horas diarias todos los días. Descanso los domingos en la tarde, güey, ¿no? Esa idea de que porque eres emprendedor eres tu propio jefe. No, eso no existe. O sea, yo te recibo a ti, abro la puerta, hablo con un inversionista después tengo que hablar con un cliente, después le cierro con un cliente y luego tengo que limpiar el popó de mi perro que está allá afuera, güey, levantarlo y pedir por Uber Eats. Y esa es mi vida, ¿no? O sea, es muy difícil hacer una startup porque cuando tú estás haciendo una startup de base tecnológica, lo que estás queriendo es resolver un problema muy grande, para empezar. Y tiene que ser un problema hiperdoloroso. O sea, no medio, ¿no? Entonces, estás resolviendo un problema muy grande. Y si hay un problema muy grande, pues entonces quiere decir que no hay una solución obvia, güey. Claro. O sea, que no es venir y nada más Sí, automatizar. el problema está muy grande porque todavía nadie le ha encontrado la solución y se ha ido acumulando el problema. Se ha ido acumulando el problema, ¿no? Entonces, la dificultad de hacer startups es en todo momento porque si es una startup verdadera que puede escalar, es un problema muy grande y ese problema muy grande ha venido acumulándose, ¿no? Oye, pero hay muchas startups. Con todo respeto, no. En México no hay muchas startups, ¿sí? Y para los que escuchan este podcast, pues sí conocen de startups, ¿no? Pero ustedes saben que hay startups que también chiquitas y nunca van a llegar a facturar $1,000,000. Y luego hay startups muy grandotas que ya levantaron grandes cantidades de capital. ¿Y cuándo te vas a salir? ¿Cuándo van a tener un exit? ¿Un IPO? ¿Cómo? ¿No? O sea, acá están. Y luego están los zombies por acá en medio. Y luego hay una pequeña franja de startups que son rentables, que resuelven un problema, que transaccionan, que hacen, ¿no? Entonces, incluso en ese ecosistema son bien poquitos los que tienen algo de éxito. Y no estamos hablando de los que tronaron por completo, ¿no? Sí, pero eso que dices es muy cierto, pero también refleja la realidad del mundo de los negocios en general. Hay un chorro de estadísticas de la Secretaría de Economía, por ejemplo, en México. Digo, hace mucho que no la veo publicada en periódicos, antes salía todo el tiempo, pero que dicen que no sé cuántos millones de empresas, o cientos de miles de empresas cierran al año, ¿no? Claro. Y cuántos cientos de miles abren al año. Entonces, el mundo de los negocios en general, sea de base tecnológica, sea fondeado por capital de riesgo o sea negocios tradicionales, todo el tiempo es dinámico, se está moviendo y hay industrias que caen y hay industrias que nacen y no está estático, ¿no? O sea, y la empresa que tiene éxito hoy no necesariamente va a tener éxito en el futuro. Y la empresa que va a tener éxito en el futuro a lo mejor no ha nacido. Y en el pasado hay un chorro de empresas que han fallado y cuando fueron muy grandes, como digo, el caso más paradigmático de eso pues es Kodak, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, inventaron incluso la cámara digital, ¿no? Y ya no existen más que como marca de teles chinas. Aquí en Guadalajara había una planta muy grande de Kodak, ¿no? Y cuando cerró, como que fue un impacto grande porque empleaban decenas o miles o decenas de miles de personas. Ok. Y ahorita ya hicieron ahí un desarrollo inmobiliario porque está padrísimo el terreno y tal. Ok. Pero un poco lo que dices es totalmente cierto, ¿no? O sea, no hay muchas startups, no hay tanto capital disponible para startups, aunque ha crecido. Sí, ha crecido mucho. Y efectivamente la mayor parte de las startups no tienen éxito, ¿no? Claro. No, pero me preguntabas, ¿no? O sea, oye, ¿qué es qué es el emprender durante pandemia, ¿no? Y me fui por otro lado para querer ejemplificar de que siempre es difícil,
Pero sí, también fue más difícil durante pandemia. O sea, claro, teníamos el miedo de que todos nos íbamos a morir, ¿sí? Uh, y, y incluso Nufi fracasó una vez. O sea, Nufi pivoteó. ¿Qué hizo qué era Nufi al principio? Nufi quiere decir nube financiera. Ok. Por eso se llama Nufi. Por eso se llama Nufi, ¿no? Ah, sí, me dijo Rodrigo Correa, el de CAPEM, lo conozco, Ok, sí. que los vio en un principio cuando estaban tratando de hacer software para como que era como un core bancario o algo así. Queríamos hacer los Legos del sistema financiero. Okay. Algo así como una startup que estaba muy popular, que ya tronó, en Inglaterra, que se llama Railsbank. Ok, nunca la conozco. Y Synapse también, que estoy súper mega tronó acá en Estados Unidos, ¿no? La que era como Banking as a Service. Es Banking as a Service, ¿no? O sea, oye, yo te doy los componentes para que abras una cuenta bancaria de cheques, de una línea de crédito, de ahorro, todo el show. Y por acá, proveedores terceros que dicen, oye, yo voy a dar un servicio de valor agregado utilizando estas cosas, toman esos componentes, arman su solución y la arman súper rápido, ¿no? Era lo que queríamos hacer. Estaba apenas la ley de Open Banking en México y nosotros dijimos, Esta es la oportunidad. aquí es el momento, ¿no? Como paréntesis nada más, en la ley FinTech que se hizo durante el sexenio de Peña Nieto, se establecía un capítulo de Open Banking. O sea, hoy en México es obligatorio que haya Open Banking. Hay Open Banking, lo que se le llama nivel 1, Okay. que es el que... Hay 3 niveles de Open Banking definidos en esa ley. El primer nivel es, oye, vamos a proporcionar información de todas las instituciones financieras, tienen que proporcionar su nombre, sus productos financieros y en dónde los dan. O sea, las ubicaciones, las sucursales, ¿no? Es el primer nivel. Y en el segundo nivel, tú ya tienes que agarrar y decir, ok, te voy a dar información de la cuenta. Las transacciones, los saldos, cuánto depositó, cuánto retiró y todo el show. Y en el tercero es donde, ya podemos crear cualquier cosa, ¿no? Ya podemos abrir cuentas digitales y todo el show. ¿Sí? Esa tercera no está en la ley. Las 3 están en la ley, pero no están definidas, o sea, no están en operación la 2 y la 3. ¿Sí? Nosotros queríamos llegar a la 2, ¿no? Y no, nunca llegó a eso. Sí, a la 2 es esta idea como, hay una startup de Estados Unidos que se llama Plaid o Plaid, Claro, Plaid queríamos hacer Plaid en México. que le permite a cualquiera, por ejemplo, oye, vas con un banco y el banco dice, ok, pero dame acceso a tu cuenta. Entonces tú le das permiso y con esta startup jala toda tu data histórica de, no sé, X, los últimos años, donde ves todos tus ingresos, todos tus gastos y como para que el banco pueda decir, oye, este cuate sí se le puedo prestar o no le puedo prestar porque... Y el problema en Estados Unidos es que tienen una gran cantidad de bancos. Hay 3,000, 4,000, No, 5,000 bancos. 8,000. 8,000 bancos, ¿no? Y regionales, locales, nacionales, mundiales, ¿no? En México, pues teníamos, teníamos... 35 o 38. Sí, ¿no? O sea, teníamos 52, ahora ya no sé cuántos tengamos. Como 30 y tantos. Ya 30 nada más veo que altos. las cosas truenan por todos lados, ¿no? Entonces, en México no es tanto ese el problema. El problema en México era, oye, vamos a dar soluciones hacia la base de la pirámide, ¿no? Y por eso están los fintechs. O sea, ¿qué diferencia hay entre una fintech y un banco? Es que la fintech lo puede hacer con mucho menor costo de operación. Sí, porque no tienes que abrir sucursales. Tienes que abrir sucursales, no tienes que tener todo ese personal y toda la cosa, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer ese Plaid como en Estados Unidos o Railsbank en Gran Bretaña y lo vamos a hacer acá, ¿sí? Y no llegó el tiempo. Pues hasta la fecha. Y hasta la fecha No ha llegado. no llegó el tiempo, ¿no? Entonces empezamos a construir primero lo que se le llama el Rails App, el modelo de KYC, de Know Your Customer, ¿no? Y ya teníamos incluso cosas construidas que iban para un backend, para un core bancario, ¿no? Y estábamos a punto de tronar, o sea, teníamos un mes de ronda. De dinero. ¿Después de cuánto tiempo? Después del 2021. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste construyendo ese producto de nube financiera? Un año. Y todo el mundo esperaba que esa regulación iba a salir. Sí. Y que startups como Nufi iban a poder aprovechar esa oportunidad y ofrecer una solución tecnológica. Afirmativo. Pero esa ley sigue siendo letra muerta. Sí, es letra muerta. A ver, nada más como para los que no están en el mundo fintech, ¿por qué crees tú que esa ley es letra muerta en México? Creo que hubo un cambio de sexenio y hubo un cambio de enfoque, incluso también en las capacidades tecnológicas del gobierno federal. Se notan, ¿no?
Hubo un antes y un después del sexenio pasado. Incluso la infraestructura tecnológica ya no soportaba que la consultaras tanto ni tan rápido, ¿no? Entonces, ese cambio de visión hizo que se concentraran cosas nada más tecnológicamente en la Ciudad de México y cosas así. Pero a nivel nacional no había infraestructura tecnológica por parte del gobierno federal. Entonces, yo más bien creo que ya no le pusieron nada de atención. Nada. Se les olvidó, digamos. Se les olvidó y lo vemos. O sea, cambiaron las prioridades. Cambiaron las prioridades. Y, a ver, la gente, cuando tú tienes un servicio de internet, es fácil descubrirlo, ¿sí? O sea, tú pones robots a que chequen cosas y que se fijen qué es lo que hay ahí. Incluso nosotros así descubrimos fuentes de datos, ¿no? Que muchas, o sea, el 90% de esas fuentes de datos son muy locales y no se utilizan. Pero al final del día tú puedes lanzar robots y ver qué hay por allá. Vimos que todo estaba caído. O sea, fue bien complejo eso, pues, ¿no? Vimos que las cosas se caían, que ya no soportaban login, que ya no estaban mantenidas y nos dimos cuenta que teníamos que pivotear, ¿sí? Porque... Antes de que sigas eso, perdón, ¿tuvo algo que ver que los bancos no querían que hubiera Open Banking? Yo creo que sí, o sea, pero yo soy un nerdazo tecnológico. Yo no le sé mucho a lo de la política ni nada de eso, entonces claro que me imagino que sí tuvo algo que ver. Ahorita en Estados Unidos hay una controversia porque JP Morgan, que es el banco más grande, JP Morgan Chase, quiere empezar a cobrarle a todas las startups como Pledge que consultan sus datos para que puedan tener acceso a los datos de los clientes. Entonces todas las startups dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Por qué me vas a cobrar si esa información es del cliente, no? Ajá. Y está, digo, no han cobrado todavía, pero está como esa... Y todo el mundo, o sea, ya tenemos ejemplos de eso, ¿no? O sea, igual pasó también con Facebook, con Twitter, con LinkedIn. Al inicio había muchos robots que tú podías soltar y tomaban esa data. Yo recuerdo haber hecho todavía un robot sobre Tinder, ¿sí? Ajá. Que automáticamente browseaba, sacaba la foto de Tinder y sacaba tus datos. Y hicimos un piloto en donde dijimos, vamos a extraer toda la base de datos de Tinder de los mexicanos, ¿no? Ya. Y es gente que quiere tener relaciones, ¿no? Claro. Entonces, y eso tiene un enfoque. ¿Y es data pública? Sí, está presente ahí en la aplicación. Sí. Y luego Tinder dijo, no, compadre. No se puede. Esa es lana mía. ¿La quieres consumir? Yo te cobro. Te cobro, ¿no? Entonces, yo creo que lo están viendo como un revenue stream. Ya pasaron de esas cosas de las aplicaciones móviles. Se están dando cuenta las instituciones financieras muy grandes que es un revenue stream significativo y que lo tienen que cobrar, ¿no? Yo creo que sí lo van a cobrar. Y entonces volviendo al tema de Nufi, estabas en una situación donde ya pues prácticamente te quedaba un mes de dinero o lo que fuera. ¿Y qué pasó? Y conocimos, o sea, ya conocíamos nosotros una startup de Estados Unidos, nuevamente regresando al ver lo que hacen en otros lados, ¿no? Conocíamos una startup que se llama Checker allá. Sí, lo ubico. Y ellos... de YC. Ándale, esa es de YC, es una de las 3 top de YC, Sí, ¿no? Es de las buenas. Que básicamente hace lo mismo que Nufi. Hace lo mismo que Nufi. Que es background checks. Hace background checks y ellos están enfocados a contratación. Porque en Estados Unidos pues hay mucha rotación de contratación. Y aparte es muy grande y la gente se mueve entre ciudades. De ciudad a ciudad. O sea, tienen mucha movilidad que no tenemos en México, ¿no? Entonces hace sentido el que si yo estoy en Monterrey, Nuevo León, pues no me voy a cambiar nuevamente con el ejemplo de Oaxaca a Oaxaca a vivir allá. Pero allá en Estados Unidos sí se cambian de lado a lado y tienes una manera de consultar y que ellos puedan dar un empleo acá en Oaxaca, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos el checker mexicano? Y tal vez con eso podamos sobrevivir, ¿no? Entonces muy rápidamente quitamos las APIs, son las fuentes de información, ¿no? Entonces quitamos todas las fuentes de información que no eran que podían meterse en un reporte de identidad y llegamos con prospectos y les dijimos, oye, mira, tengo 50 fuentes de datos para que consultes. Ah, súper bien, güey. Oye, ¿y qué hay que hacer? Oh, pues hay que integrarla a tu sistema. Ah, qué fregón, güey. En 8 meses la integro. Uy, güey. ¿Cómo que en 8 meses? Ese primer año... Sí, tengo una lista de 25 pendientes. Tengo pendientes y tú acabas de llegar, me acabo de dar cuenta que sí necesito eso,
está muy fregón, güey, pero yo estoy acá en la operación, o sea, no ando viendo a ver qué sucede, ¿no? Y ese primer año vendimos la asombrosa cantidad de 12,400 pesos, IVA incluido, güey. Pero como tú lo hacías, o sea, le entregabas por mail un PDF o... No, o sea, sí logramos conectar algunas APIs, Ya. ¿no? Sí logramos conectar algunas APIs y no sabíamos nada del pricing, lo estábamos haciendo mal, el pricing también. ¿Cómo lo hacías aquel entonces? Consume primero Ya. y Y luego te cobro. y págame después, y pues ya no encontrábamos a la gente, lo que platicamos ahorita al inicio. Y ¿eso fue en 2021? Eso fue en el 2021, cerramos con 12,400 pesos. Y ya dijiste, bueno, ya tenemos algo. No, ya dije, a ver, yo ahorita tengo 48 años, voy a tener 49 años, ¿no? Soy emprendedor desde el 2005, güey, Ok. ¿sí? En ese momento dije, creo que es momento de cerrar, pues, ¿sí? O sea, porque no tenemos. Sí, no ya, se acabó. Se acabó Se esto. acabó la aventura. No, y aparte, a ver, o sea, yo ya había metido todo mi dinero, o bueno, mucho de mi dinero ahí, ¿no? Ya habíamos levantado también un poco de Y capital. estuvieron en Techstars. Estuvimos en Techstars. Techstars es una aceleradora Es una aceleradora muy basada en reconocida, Estados Unidos. basada en Estados Unidos. ¿Y la parte de fintech dónde la hacen? La O parte sea, ¿fueron físicamente allá? por el COVID no se podía, Ah. fuimos nada más a la graduación. Ya, ya. Fuimos nada más a la graduación en Techstars. Y también, pues, Techstars, YC, grandes aceleradoras, pero YC sí te daba dinero y Techstars Techstars no. nada más te daba $20,000, ¿no? Entonces tomamos esos $20,000 y los estiramos, y con eso dijimos, ¿sabes qué? El mexicano no está preparado para las APIs, no conocen las APIs. Nadie tiene sistemas para integrarse. Nadie tiene sistemas Bueno, integrados. tenían, porque ahorita ya tenían. ha cambiado. No, ya cambió y cambió muchísimo. Ya todo el mundo hoy entiende las APIs, incluso ya todo el mundo entiende los MCPs, ¿no? Para los LLMs. Pero, ok. Pero entonces, ¿qué dijimos? ¿Sabes qué? Vamos a dar un producto que le podamos dar en ese momento al cliente. Entonces, si tú vas a revisar a Hans Villa, en este instante te voy a dar el reporte de identidad de Hans Villa. Y rápidamente hicimos como checker, ¿no? Y ya teníamos ciertos prospectos. Y llego, y mi primer prospecto eran dos caballeros. No voy a decir los apellidos, ahí sí, no voy a decir los apellidos para poder continuar. Pero son caballeros muy reconocidos ahí en San Pedro, ¿no? De gran apellido. De negocio financiero. De negocios, de negocios, no tanto de negocios financieros. Y yo les decía, mira, a ver, te voy a dar un background check. Y, no, pero los background checks se tardan una semana y te cuestan 10,000 pesos. No. Yo te voy a dar un background check, 5 minutos está listo, 200 pesos te cuesta, güey. Y lo vas a poder hacer para revisar a todos tus empleados y no sé qué. Y eran dos caballeros ya grandes, de 70 y tantos años, ¿no? Y uno de ellos me dice, pues a ver, güey, ahorita, aquí mismo, enséñamelo a ver si eres tan chingón, ¿no? Y pues, ok, saqué la laptop y, ¿qué se necesita? A ver, ¿me vas a pedir mi INE? No, o sea, nomás es su nombre, es fecha de nacimiento, estado de nacimiento, ¿no? Entonces lo puse y se empieza a ejecutar nuestro background check. Y en realidad acabó en un par de minutos, no en 5 minutos, porque no teníamos nada de transaccionalidad. Entonces estaba todo libre. Sí, todo está libre para esa búsqueda. Todo libre para esa búsqueda en ese momento. Y sí salió en 5 minutos. Sí, no, salió en 2 minutos, salió súper rápido, ¿no? Pero empiezo a enseñar y empieza, mira, aquí está tu CURP validado. ¿Todo esto en el contexto de que estás levantando capital? Todo esto. ¿O estás vendiendo ahí el producto? Estaba tratando de vender, güey. Ahí Ok, está tratando de estás vender, ¿no? Esto está tratando de vender. Y no, aquí está tu CURP, tu RFC, y aquí es validado el RFC y tus listas negras, todo bien, señor. Y luego llega el registro público de comercio y empiezo a enseñar la primera empresa, la segunda empresa, la empresa 10, la empresa 50, la empresa 72, güey. O Ahí sea, está todo. todo. Y, o sea, pues, bueno, empiezo a recorrer así. Y el otro caballero dice, a ver, canijo, por no decir lo que dijo. ¿Por qué tienes 70 empresas, cabrón? No, pues es que ¿cómo? ¿Y qué estás haciendo con las otras empresas? O sea, era su socio. Era su socio, pues, ¿no? Y le había dicho que era socio con él en una empresa. Sí, lo ventilaste. Pero en realidad tenía otras cosas donde el caballero hacía de seguro otros temas, ¿no? Pero ahí tomamos la brillante decisión de jamás hacer demostraciones
con varias personas al mismo tiempo. Sí, porque exhibes ahí la información. Exhibes a la otra persona. Entonces, siempre que hago una demo, la hago con mis bases de datos. One on one. No, lo mío. Tú. Lo mío, ¿no? Sí, Pero sí. Lo vi que eso hicieron en Shark Tank. Sí. Sacar para no exhibir ahí a nadie. Sí, o sea, si estoy contigo, estoy solo y quieres tu reporte, te saco tu reporte y te lo doy, ¿no? Pero ahí no pasa nada, pues tú sabes, ¿no? Claro. Incluso pues, hay veces que salen empresas que no habías cerrado, o tal vez algún antecedente judicial que no habías atendido. Es muy común, ¿no? Pero ya jamás hacemos una demo en donde estén varias personas así al mismo tiempo. Y ese fue el parteaguas. Ahí pudiste vender. Ahí pude vender porque Sí, o sea, les demostraste. Sí, les demostré yo creo que pensaron que no le ibas a sacar gran cosa. Pensé que no le iba a sacar gran cosa. No sé cómo habrán quedado esos caballeros, pero vendí, ¿sí? Y luego dije, ¿sabes qué? Esta es la manera de vender. Y me demostrando el producto. Demostrando el producto. Y me fui a tocar puertas, compadre. Así sin cita, güey. Así, ¿cómo se llama? En vez de cold calling, no, visitas. Como el representante médico. Como si estuviera vendiendo Tupperware, güey. Y me cerraban la puerta en los edificios. ¿Y a dónde viene? No, es que vengo a la oficina 402. No hay oficina 402, güey. Para meterte. Sí, o sea, yo decía oficina en la que sea, nomás para que me dejaran pasar, pues, ¿no? Y no hay, güey, regrésate, ¿no? Pero con eso logramos vender algunas agencias de autos que vendían autos a crédito, logramos vender algunas sofomes pequeñas y entonces ya dijimos, ok, vamos a definir ahora sí el Ideal Customer Profile y ahora sí vamos a levantar algo de dinero para que pudiéramos sobrevivir, ¿no? Levantamos algo de dinero y empezamos a refinar el background check. Y la verdad es de que 6 meses después, el background check cerraba el 82% de las demos. Y seguimos teniendo más o menos. Una pregunta, en ese tiempo cuando tú vendías el producto de background check, en el mercado no había ningún producto realmente de background check. Había como agencias de investigación. Agencias de investigación. Y por eso no me gusta decir que no había. Sí había agencias de investigación. Pero no había un producto fácilmente consultable. Rápido, económico, ¿sí? Esos eran mis puntos de venta en aquel tiempo, ¿no? Oye, si alguien te va a hacer una revisión de identidad en 5 días y te va a cobrar 5,000 pesos, que eso era más o menos lo que cobraban. No, 200 pesos. Sí, en ese tiempo cuando costaba 5,000 pesos, pues era algo que hacías solo en algunas ocasiones cuando realmente era un asunto muy grande o lo que fuera. Ajá. No como parte de un proceso de contratación, por ejemplo. Muy importante eso, no como parte de un proceso. No como parte de un proceso. Y ahí fue donde dijimos, ok, ahora sí tenemos que ser parte de un proceso. Hay que encontrar las aguas rápidas, ¿no? Y cuando salimos a vender, mi socio y yo, y ya también me traje a una persona que había trabajado conmigo en un emprendimiento anterior, de comercial, que ahora sigue siendo nuestro director comercial y es excelente, ¿no? Entonces, ahora sí ya empezamos a definir el Ideal Customer Profile. Y ya vamos a ir por las sofomes que tienen estas características, estas. Luego al inicio dijimos, no, seguridad es la mera onda, ¿no? O sea, y no, seguridad no nos compraban nada. ¿Seguridad te refieres a las empresas de seguridad? Empresas de seguridad, no, claro que las empresas de seguridad quieren revisar a sus custodios. No, nada, que nadie quería revisar nada. Porque entre más revises, menos contratas a la gente que necesitas. Pero en las sofomes pequeñas nos dimos cuenta que no tenían... tenían ahí es donde más lo necesitaban. Ahí es donde lo necesitaban. Y eran las sofomes que revisaban 1,000 solicitudes de crédito al mes y que daban 50 o 60 créditos. Y por ahí empezamos. Oye, 1,000 solicitudes al mes, 1,000 background checks por 200 pesos. Pues ya empezó, ¿no? Y así empezamos a vender. En ese tiempo, cuando ya empezaste a tener tracción comercial o tracción de ventas, me imagino que también dijiste, ok, pues necesitamos dinero para pagar sueldos, para contratar personal, para pagar la renta, para hacer upgrade de los sistemas y saliste a levantar otra vez capital. Nada más he levantado capital 2 veces. La primera vez levantamos esa ronda Ángel. Con Nube Financiera, cuando era Open Banking. Cuando era Open Banking, ¿no? Y eso pues, nos duró 1 año y medio, ¿no? Y luego, pues yo le entré. A poner. Tuviste que meterle con tus ahorros. Yo puse mis ahorros. Tarjetas de crédito y todo el show, ¿eh? Sí, todo el show. El estereotipo del emprendedor. Mira, yo llevo casado, y no felizmente casado, ahorita voy a regresar a eso, ¿eh? Pero llevo casado 23 años, compadre. Y me casé bien, no porque mi señora me consecuente todo o me traiga acá arriba ni nada. Me casé bien porque tengo una compañera, pues.
alguien que le entra el quite conmigo a las broncas, Ya. ¿no? Y ella me agarró y me dice, a ver, güey, ya no están las cosas como para eso, ya no estás tan, o sea, ya Tan estás joven. grande, ya no estás tan joven, ¿no? Sí le ves, o sea, que lo puedes voltear. Y creo que fue de las pocas veces que he dudado en mi vida. Yo típicamente soy muy arriesgado, muy aventado. Entonces dudé y le dije, ¿sabes qué? Sí, déjame pensarlo un día. Pero también te garantizo, o sea, si le entro un día, yo le voy a entrar con... No, me dice ya. Yo sé lo que significa que tú jales 18 horas. Nada más dime si crees que nos puede ir bien después de esto. Y sí, me fui, me aventé unas cervezas ahí, yo solo adentro del carro, güey. Y ok, vamos a meterle la lana que teníamos, ¿no? Y fue, o sea, fue lo mejor, fue lo que se tenía que hacer, pues, ¿no? Nufi tenía en ese tiempo 17 personas, todas de desarrollo y una comercial y yo. Entonces fue cortar a todas las personas de desarrollo, dejar a una y enfocarse completamente en salir a vender. O sea, ya tenías un producto, ya no necesitas tantos desarrolladores. Ya. No, y claro que teníamos bugs y claro que salían las cosas mal, ¿no? Pero era con ese desarrollador y Sí, uno era solo. sobrevivencia, pues. Sobrevivencia, ¿no? Y bueno, tú me conoces algo. A mí me dicen el hombre del plan Z, güey. Porque yo tengo plan A, B, C, D, F, G, güey. O sea, yo los hago todos, güey, ¿no? Todos los escenarios. Todos los Desde el escenarios. mejor hasta el peor. Y de preferencia desde el peor empezando, ¿no? Entonces yo tenía mis escenarios para dejar a Nufi incluso con lo mínimo posible, ¿no? Y tratar de llegar a llevarlo a rentabilidad con las 4 personas que estábamos ahí. 4 personas, ¿no? O sea, Illich, tú y aparte 2 empleados. Ajá, el director comercial y el que estaba El ingeniero. de producto owner, ingeniero, soporte, todo el show, ¿no? Y afortunadamente no llegó a eso. El caballero que está como director comercial actualmente, Juan Sapien, es una chucha cuerera, siempre lo ha sido buenísimo estructurando cosas comerciales toda su vida, y él fue el que agarró y dijo, a ver, güey, no, vamos a hacer esto, los ICPs, vamos a hacer estas cosas, cambió el pricing, lo hizo más sencillo. En realidad aquí lo simplifiqué, pero antes teníamos background checks de 20 pesos, de 40, de 50. Demasiado difícil de entender. Está complicadísimo, es uno solo. Como los ingenieros tratando de hacer producto que Los ingenieros tratando de hacer producto, güey. lo complican. Lo complicamos a todo lo que da. Y Sapien tiene una mente muy, muy estructurada, muy sagaz para saber lo que la otra persona está dispuesta a comprar, ¿no? Entonces también agarramos y compramos la idea. Y bueno, ya voy a regresar, voy a pasarme un tema lateral. Yo no dirijo Nufi. Y también, o sea, cuando los emprendedores me preguntan, ay, güey, ¿cómo diriges Nufi? Yo no dirijo Nufi. No, ¿quién lo dirige? Lo dirige Illich, mi socio. No, menos, menos, no. Pero no, lo que quiero decir con yo no dirijo Nufi es de que yo hago experimentos. Ok. Entonces yo defino un experimento. Esta es la entrada, esta es la salida, esta es la hipótesis que quiero tener, este es el tiempo que vamos a ejecutar el experimento. Y eso es lo único que hacemos. Entonces hicimos un par de hipótesis comerciales y eso es lo único que hacemos. Y a ver, quiero ser enfático, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Eso es lo único, emprendedores, güey. Neta, cuando estés haciendo una cosa es una cosa, güey. O sea, no es el día de hoy estoy publicando redes sociales y no, a ver, ahí estábamos vendiendo background checks, güey. ¿Sí? Entonces, si yo estaba en el Oxxo, que porque fui por una coca y vi a alguien, güey, que le pidió 50 pesos a otra persona llegar y decir, oye, ¿no quieres un background check, güey, para saber? Todo era puro vender background check. Puro vender Quien se dejara. A quien se dejara en todo momento. Y con eso sí encontramos. ¿Cuál era la finalidad de esas dos hipótesis? Si podíamos encontrar un ICP que fuera exponencial. Repetible, me imagino. Repetible, ¿no? O sea, que tuviera buen cierre, que fuera todo lo repetible. Entonces sí, si llegamos no a uno, si llegamos a 3 ICPs que eran repetibles y de todas maneras dijimos, no, ok, güey, vamos a enfocarnos en uno solo. ¿Sí? Como por la fuerza del enfoque y del como un laser focus. Laser focus, güey.
laser focus. Y entenderlo perfecto y servirlo perfecto. Perfecto. Y eso no es hacer lo que el cliente te pida. Sí, eso no. Eso quiere decir Entenderlo realmente, hablar con él. entenderlo. Yo voy a dar un valor y por ese valor voy a captar yo también valor en forma de tus pagos, güey. Y esto no debe de ser un arte, sino de que debo de tener una manera en la que cualquier persona lo pudiera ejecutar. Y eso nos llevó por fin, güey. Por fin a decir, cabrón, lo vendo de manera recurrente, güey. Claro. Creo que no me voy a morir de hambre de estas cosas, ¿no? Y ya fue un ok, ya veremos si levantamos lana y ahorita vamos a platicar de eso de seguro. Y eso ya fue en el 2023. Eso ya fue en el 2023. Porque ya empezaste a levantar tu ronda ya en el 2024. En el 24 empecé a levantar mi ronda. Estamos en el 25, ¿no? Sí. Que fue cuando fuiste a Cuando Shark fui a Tank. Shark Tank. En el contexto de levantar una ronda de capital, es hasta cierto punto es complejo, ¿no? A ver, ahí te va otra de mis frases, güey. Yo no tengo enemigos, Pepe. 48, 49 años, lo que me quieras poner, ya lo voy a cumplir ahorita en una semana, 2 semanas. No tengo enemigos, güey. No tengo enemigos en todo ese tiempo. Pero si algún día tengo un enemigo, güey, lo que le voy a desear es que levante capital institucional. Que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. La gente no sabe levantar capital ni lo que implica. La gente piensa que es, oye, tengo una gran idea Sí. o tengo algo de tracción. Y no, o sea, ahorita si quieres platicamos de lo que es levantar capital desde el punto de vista de un emprendedor. Pero levantar capital es muy, muy, muy difícil. Y lo peor es que es algo como la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte donde hay 20 deportistas nada más, güey, ¿no? Sí, 20 deportistas. Y si no eres de esos 20 deportistas, nunca entiendes qué es ese deporte. Ser parte de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, es lo mismo acá en el levantar capital. No, yo voy a poder levantar capital. Aquel lo levantó súper fácil. $10 millones por aquí, por allá y lo que sea. No, güey. Sí, generalmente dice, no, y está bien, güey, y pudo levantar, que no pueda yo. Yo lo puedo levantar, claro, está también. Pero no, los que están más güeyes son los que más lana levantan. Y ahorita hablamos de eso. Pero sí, o sea, ahí fue en ese momento en donde dije, ya empezábamos a ser rentables por poco, ¿sí? O sea, ya no estábamos quemando dinero, ya tenía yo evidencia, bien importante la evidencia como emprendedores, ¿no? Yo ya tenía una evidencia, ya tenía transacciones, tenía un producto para mostrar que te podía gustar o no gustar, pero esa era mi oferta. Sí, se podías decir que en ese producto en específico ya tenías el famoso Product Market Fit. Que eso ahorita no, ok, no es tequila, ahorita lo vamos a cambiar por tequila, güey, para hablar del Product Market Fit, pero sí, el Product Market Fit para empezar es algo medio etéreo que se mueve, ¿no? Pero sí podía decir que tenía Product Market Fit en ese producto, con ahí el Customer Profile en ese momento, y que ya tenía ciertas métricas que me decían, ok, tengo el 0.1% del mercado al que puedo accesar y toda cosa, ¿no? Entonces, en ese momento fue que dijimos, creo que podemos levantar capital, ¿sí? Vamos a estructurar esta cosa. Y vamos a levantar capital para crecerlo, porque al ritmo de crecimiento que llevábamos, con ese margen, pues no... Iba a tardar 50 años. Iba a tardar 50 años, ¿no? Y que empezamos a platicar de levantar capital, ¿sí? Sí, o sea, digo, ya sé que has tenido un chorro de experiencia al respecto porque me las has platicado informalmente. Y yo sé que no acabaríamos en 2 horas. No, en 2 horas ni en 2 días, ¿no? Pero digamos como el insight de levantar capital es que básicamente es súper difícil. Ok, o sea, el insight de levantar, o sea, más bien es una consecuencia que es difícil, ¿sí? Más bien lo que yo diría es de que no levantas capital por tener una idea. Ya no es ese el caso. O sea, uno levanta capital porque el capital, el cliché es cierto, es gasolina. Entonces, si la gasolina se la pones a un carro que funciona bien, vas a agarrar rápido. Si la gasolina se la echas a un motor directamente, se va a encender ese motor y lo vas a quemar. O sea, lo que estés haciendo con el capital lo vas a multiplicar. Y hay miles de ejemplos de startups que estaban haciendo las cosas muy mal, que levantaron muchísimo dinero. En el 20, el 21. En el 21, que el dinero estaba todo lo que da.
Y veamos a Frubana no muy lejos, ¿no? O sea, Sí. que acaba de pasar todo el show, ¿no? Que sí, que ahí en LinkedIn hay como ahorita muchos sentimientos encontrados. No puedes decir nada de Fruana porque mucha gente se ofende. Y yo pienso que, bueno, yo no voy a decir que pienso aquí tal cual así, pero no puedes levantar $280 millones Pero ahí la picante, culpa, y digo, yo no conozco a los founders de Fruana, por lo que he escuchado son muy buenos, pero ¿no? Sí. pues no es culpa de los founders de Fruana. Y a ver, es que también eso es bien importante. O sea, tú como founder levantas ese dinero porque estás queriendo echar esa gasolina para ese carro y no quiere decir que las cosas te vayan a salir bien. Claro. Tú estás en control del proceso, no del resultado. Sí, o sea, en el caso de Fruana y otros casos, como el de Green, por ejemplo, que son mis amigos los founders, yo creo que el problema es que ellos pueden ser muy buenos founders y de hecho lo eran, Yo creo que sí. pero más bien ahí el problema fue de los inversionistas. O sea, Forzaron otras cosas. quisieron brute force algo que no estaba ahí. Y no Que no iba a jalar. O sea, gastabas, ¿qué? Gastaban 2 por cada uno. Y así como esos casos ha habido miles, Hay muchos de esos. como que con la esperanza de que el dinero resuelve los problemas. Y no es el caso. Y a veces sí, Bueno, hay ok. historias donde sí el dinero resuelve los problemas y en muchísimos casos no resuelve los problemas. Y yo como, o sea, yo siempre le digo, soy nerdazo tecnológico, ¿no? Entonces lo que yo sé de negocios, lo sé por que todo lo igualo a manejar una ferretería, güey. Tengo sacos de cemento, te vendo sacos de cemento, ¿no? Y págame el saco de cemento. O sea, y lo digo en el más honesto y sensible manera. O sea, de que yo veo las cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, si yo tengo capital para comprar sacos de cemento porque hay una construcción enseguida, qué fregón, estamos bien. Si levanta capital y no hay nada enseguida de mí, pues no es la onda, ¿no? Entonces, en Nufi dijimos, ya tenemos un product market fit, sí, como comentabas tú. Para este ideal customer profile, estamos generando estas transacciones, tenemos esta rentabilidad, tenemos estos clientes, ayúdame a que tenga seguridad para poder impulsar ahora un equipo de ventas de background checks. Y esa era la propuesta. Entonces fuimos a levantar $1.5 millones, que sí era pues, muchísimo más de lo que estábamos facturando. En ese caso estábamos facturando 16 millones de pesos, ¿sí? 17 millones de pesos. Sí, el tipo de cambio que $800,000 o $700,000. Sí, entonces nosotros estábamos facturando $800,000 y pedimos 1.5. Entonces, también no era como que muy raro. O sea, decías, era un múltiplo de 2, ¿no? Y se ve que van creciendo, veníamos creciendo más de 7x anual. Entonces, yo dije, me parece razonable. O sea, si alguien me presentara esta cosa, sí le entraría, Sí. ¿no? Y preparamos un pipeline. A ver, lo voy a repetir. Founders que andan por ahí queriendo levantar capital, es preparar un pipeline. Claro. Es una labor de ventas. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. La tasa de conversión, dicen que anda en el 1%, ¿verdad? Sí, Más o menos. Tienes que hablar con 100 y... Tienes que hablar con 100 para que uno te diga que sí. Sí. ¿Sí? Yo creo que Silicon Valley es más baja y si estás en AI, pues todavía más baja. Más baja. Pero en LATAM es más alta. Sí, en LATAM es más alto porque hay pocos fondos, ¿no? Y todos nos estamos peleando por esos mismos fondos, ¿sí? Entonces hay que hacer un pipeline y ese pipeline en el caso de Nufi fue cercano a los 600 posibles O sea, inversionistas. hablaste con 600. Y a ver, también lo voy a repetir. Hablé, o sea, mandé correo, mandé DM, hablé con ellos, tuve reuniones, mandé documentos, preparé data room, me pasaron a su pipeline, tuve reuniones posteriores. Güey, ¿y lo hiciste eso por 600? Sí. Y es lo que tiene que entender el founder. O sea, si vas a levantar lana, Sí, es una chinga. es una chinga, güey, ¿no? Y yo también quisiera mentir y decir que pude con todo. No, güey. No pude con todo. Y sobre todo no pude con la cantidad impresionante de nos que me dijeron. Que es fácil descorazonarse, ¿no? Y te dan ganas de tirar la toalla cuando es no. No vemos que esto vaya a crecer y mil y un maneras, tanto muy amables como muy groseras de decirte que no. Y gente en medio que te quiere ver la cara Sí. y de todo, ¿no?
Y oye, ¿y cómo le haces para sobrevivir después de toda esa cantidad de nos? Y creo que debes de tener un ancla, que esa ancla, en mi caso, es mi co-founder, es mi socio. Illich, para los que no lo conocen, o sea, yo soy muy aventado, yo hago cosas y veo gente y saludo y tecleo y mi esposa me dice que es que tienes que trabajar. O sea, me hace carrilla de eso. O sea, sí, yo tengo que trabajar. Y mi socio, ¿no? Mi socio es, no, güey, vamos a pensarlo. Pero analítico, güey. Analítico, frío, tranquilo. Oye, no, para pensar. Más ecuánime, ¿o qué? Muchísimo, güey, muchísimo, ¿no? Entonces, con todos esos nos, él me ayudó porque, a ver, también nuevamente, ataques de pánico, güey. Claro. Sí. Llorar en la ducha. Empiezas a dudar si de veras vale la pena. Y te lo voy a decir también, o sea, en ese caso pues tendría yo 47 años o 48 años. A ver, güey, soy un pendejo a mis 47 años, güey. ¿Y qué he hecho en mi vida para estar en esta situación? Llegué aquí, a ver, o sea, y luego, según yo, era bien inteligente, ¿no? O sea, ¿cómo caía estas cosas, no? Claro. Bueno, ahí sí también, digamos que no hemos hablado del pasado, pero también yo creo que te ayudó mucho el hecho de que tú tenías ya una experiencia, Sí. digamos, empresarial. Sí. Y también, digamos, una carrera profesional larga, ¿no? Claro, sí. Estuve viendo, digo, para no profundizar aquí, porque yo creo que ni tiempo hay ya, pero estuviste como haciendo consulting o trabajo de consultoría en Deloitte. Ajá. Sí, Trabajaste en Axtel, me imagino que en sus inicios. Sí, claro. Sí. Trabajaste en Banorte. Trabajé en Banorte. Tuviste varias empresas. Tuve después ahí 3 empresas después de Banorte. Exactamente, donde tú entiendo que te fue muy bien y también te fue muy mal. Sí. La primera me fue súper bien, y tuve socios increíbles. Y ahí di equity, fíjate. Yo era el que hacía todo y di el 80% del equity. ¿A quién? A tus inversionistas. A mis inversionistas. O sea, yo tenía el 20%. Y eso que tú hacías todo. Y yo hacía todo. Pero las cosas Sí, cambian, ¿no? debe haber sido al revés. ¿no? Debe haber sido al revés, ¿no? Pero después me quise independizar y yo ya tenía dinero en la bolsa. Y esto también siempre la platico porque es bien importante platicar el fracaso. Yo ya tenía dinero, ya tenía mi depa acá chingón. Y Sí, te había ido muy bien. Me había ido Habías muy construido patrimonio. Construí patrimonio, güey. Construí patrimonio. Fui a Nueva York por el iPad cuando salió el iPad. O sea, tenía ese tipo de dinero. Claro, claro. Estábamos todos Sí, tranquilos. fuck you money. Fuck you money, exactamente. No lo quería decir así porque luego me regaña mi señora, pero ya tenía lana, pues, ¿no? Y luego quise hacer un laboratorio de innovación tecnológica y venderle precisamente al gobierno las cosas raras que yo siempre son las que vendo. Y me gusta platicar que vendí un chingo, güey. Vendí mi casa, güey. Vendí mis carros. Vendí hasta mi bicicleta Specialized que me costaba. Sí. O sea, lo perdí todo. Lo perdí todo lo que tenía y todavía quedé abajo. Eso fue En el antes, 2012. Ya, o sea, mucho antes de empezar Nufi. Sí, mucho antes de empezar Nufi, ¿no? Pero creo que es de las pocas veces en donde, o sea, yo recuerdo estar ahí sí en la regadera diciendo, güey, ya no quiero despertar, ¿no? Fue complicado, ¿no? Entonces sí, yo ya venía de un tema así y nuevamente estábamos hablando de levantar capital y entonces yo ya venía de una resiliencia, que la resiliencia viene no de los madrazos y de sobrevivir los madrazos. Eso de que, como lo que Lo que no te mata te hace más fuerte. Esa es la mentira más mentira de todas las mentiras, güey. ¿Cómo lo ves tú entonces? Ok, o sea, lo que te hace seguir adelante es que tengas la costumbre, la disciplina de siempre dar un paso para adelante. Ese es el tema, güey. Lo que decía Churchill. Tal cual. Que Tal cual. si if you're going through hell, Ajá. keep going. ¿no? Keep going. Si estás caminando en el infierno, sigue adelante. Y ese es el tema. Y tan es así que mi esposa me dijo, ay, güey, tú siempre das ese paso adelante. Y a mi siguiente empresa, a mi siguiente negocio le llamé AUPA, a un paso adelante. Ya. ¿No? Sí, vi que agua para allá, no sabía qué significaba. Mi señora está muy metido en todas mis cosas. Ya. ¿No? Espero que nunca vea esto. Te lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar ahí, ¿no? Pero sí, mi señora está metida en muchas de mis inspiraciones, ¿no? ¿Y AUPA terminó bien, terminó mal? AUPA terminó siendo Fibotec después. Ya. Cuando me di cuenta que
que ya no quería yo estarle vendiendo al gobierno, ¿no? Porque era lo que hacía en AUPA. Dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer de estos onboardings digitales. Viene el concepto del KYC, del Know Your Customer. Empiezo a hacer Fibotech y Fibotech hace lo mismo para todo el sector financiero. Hacía onboardings digitales. Ya. ¿Sí? Como como software para flujos de trabajo. Software para flujos de onboarding, de de clientes. railing de clientes, ¿no? Ya. Y muy enfocado a fintech. Entonces, en realidad, Nufi nace de Fibotech Ok, porque me di cuenta que eran los mismos componentes. claro. Entonces, nada más déjame empaquetarlos y en lugar de Tú vender. ya se lo vendías a los bancos. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo se lo vendo a todos, ¿no? a todas las nuevas Todas empresas? las fintechs que quieren hacer lo que no tienen los bancos, o sea, no tienen el dinero que tiene el banco para pagar el proyecto, pero yo te lo vendo aquí Sí, rentadito. ¿no? quizá alguien que no está en el mundo de la tecnología cree que una empresa construye todos sus componentes tecnológicos. Para nada, ¿no? Pero una empresa llega y usa cosas que ya existen. Sí, tal cual, ¿no? Igual que como los autos, pues son las armadoras de autos, ¿no? Y hay alguien que diseña e implementa el motor, hay alguien que diseña e implementa la transmisión, ¿sí? Y tal cual, en tecnología las empresas no desarrollan su propio software, pegan software de muchos, ¿no? Y algunas cosas que a lo mejor sí son muy importantes, sí las desarrollan. Sí las haces, eso sí las haces tú, que son tu diferencia, ¿no? Y otras cosas simplemente usas a algún proveedor que ya lo hace y lo hace bien, entonces ya le pagas y lo incorporas en tus procesos. Y quiero caer nada más veníamos de que no en el fondeo, ¿no? Y luego del ancla que pasa a ser tu socio y cómo te ayuda a regresar a un punto en donde vuelves a estar operativo. Creo que eso es muy importante en los founders, el que tengan esa confianza. Y de ahí nace el concepto de, ya que nos empezó a ir bien, ya que empezamos a facturar muchísimo, que levantamos el dinero, que levantamos hasta ahorita, que estamos haciendo todas las cosas súper cool que hemos venido haciendo desde el 24, que la verdad del 24 al 25 hemos tenido una miríada de éxitos, una gran cantidad de éxitos. La facturación siendo uno de ellos, ¿no? Okay. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Creo que unicornios jamás vamos a poder ser, no queremos ser. Creo que más bien somos como cucarachas, ¿no? Y porque sobrevivimos y porque cuando empezamos a volar todo el mundo se asustó y ahora sí querían invertir dinero y todo, ¿no? Entonces de ahí nace el concepto de la comunidad de emprendedores cucaracha. Esta idea de las cucarachas es que cuando se hablaba mucho, cuando se hablaba mucho de la guerra nuclear, ¿no? Que cuando los humanos ya no estemos en el planeta porque lo destruimos en una guerra nuclear, lo único que va a quedar son las cucarachas, ¿no? Y creo que las startups, las guerras nucleares son bien consistentes y continuas, o sea, y las tienes una cada 3 meses o 4 meses, cambia todo muchísimo, ¿no? Entonces creo que para ser un buen emprendedor, literalmente hay que tirarle a hacer una cucaracha, ¿no? Y empezamos, Illich y yo, la comunidad de emprendedores cucaracha, con un lema que lo seguimos a ley, que es ayudar primero y ejecutar siempre. Okay. Y ese ayudar primero, o sea, yo ni siquiera veo si me vas a dar algo. No, o sea, a ver, si yo veo que Pepe necesita algo, oye, compadre, a ver, yo te puedo ayudar con esto, güey. Siento que eso lo necesitábamos nosotros en nuestro tema y no estaba presente, ¿no? O sea, antes de que ustedes empezaran lo de Emprendedores Cucaracha, ¿no había a ninguna comunidad con esa orientación o...? Yo creo que no. Yo creo que las comunidades en donde pedimos ayuda, más bien lo que había era competencia. Ya. Y eso también es algo que me gusta mucho transmitirle a los emprendedores. Hay suficiente, o sea, hay suficiente dinero, hay suficientes clientes, hay suficientes prospectos. No tenemos por qué pelearnos. Al contrario, si en algo te puedo ayudar yo, déjame ayudarte. Y ni siquiera me lo tienes que pedir. O sea, si me doy cuenta que necesitas de mi ayuda, yo te voy a ayudar. Y luego viene el predicado de eso, que es el ejecutar siempre. O sea, sí te puedo ayudar, güey. Pero si tú no estás ejecutando en el día a día y haciendo las cosas que deberías de hacer, pues ok, no vamos a llegar a nada. Claro. ¿no? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, con eso empezamos la comunidad de emprendedores cucaracha y ahorita pues creo que hay una gran cantidad de gente en Nuevo León. Ya abrimos como que un chapter acá en la Ciudad de México y otro en Querétaro, ¿no? Y tenemos una mascota muy mona que por lo visto se me olvidó y no me la traje por Yo acá. le iba a traer y se me olvidó también que... Una cucaracha ahí que me pueden buscar para la cucaracha.
Y la cucaracha solamente se va con un emprendedor que ya ayudó a otro emprendedor. Ok. Entonces tú tienes una cucaracha porque ayudaste gente Sí. cuando De hecho, fuiste. invertimos en una empresa de ahí, que ¿a conocí poco? ahí. ¿En serio? Sí. En el evento de En el Emprendedores evento de Cucaracha. Emprendedores Cucaracha en Monterrey. Se puede saber. Sí, acabamos de invertir, se llama Datos la empresa. Ah, claro. Sí. Y eso es lo fregón. O sea, salió del estar empujando a que se conocieran, pues, ¿no? Sí, yo creo que esos eventos son, yo casi, antes iba mucho a eventos y lo que me he dado cuenta de los eventos es que la mayoría no agregan gran cosa de valor, la verdad. La verdad no. Pero hay algunos que sí vale la pena estar presente e ir. Y se me hace que el evento al que me invitaste es de esos. Y yo creo que incluso debemos de tener nosotros mucha precaución de que no se vuelva un ciclo, ¿sí? Más bien lo que sucede de valor en la comunidad de emprendedores cucaracha sucede fuera de los eventos. Cuando es oye, ¿y me puedes presentar a Pepe Bielma de Semilla? Claro, compadre, te lo presento. Mira, oye, ¿y pásame su contacto? No. La manera correcta de aproximarse a un inversionista es con un blurb, güey. Claro. Y ahí, ¿sí? Y ya hiciste el conocimiento, transmitiste ese conocimiento, lo ayudaste y le pasaste la comunicación. Entonces yo creo que sí necesitamos seguir teniendo los eventos solamente porque ahí se mueve gente alrededor, ¿no? Pero lo importante sucede tras bambalinas, Sí. entre emprendedores ayudándose a emprendedores, ¿no? Sí, pero lo padre de estos eventos es que de repente los emprendedores que a lo mejor no se conocían empiezan a hablar entre ellos. ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto. ¿Cómo resuelves este problema? Oye, y tengo este desafío. Yo lo arreglé así. Tal persona me ayudó o Sí. este proveedor tiene esto resuelto. Y entonces de repente empiezas a crear como una red de apoyo, no sé, de Una red de ayuda. apoyos, y a ver, los clichés son clichés porque de alguna manera son reales y funcionales, ¿no? Entonces, el tener una red de apoyo es muy importante. Claro. Creo que a mí me hubiera gustado tener la red de apoyo de emprendedores cucaracha. Que no existía porque No tú existía. no lo habías hecho tú. No la había hecho yo. Y claro que sí había un par de comunidades en el norte que buenos actores dentro de las comunidades, pero las comunidades estaban ya medio tóxicas, compadre. ¿Cómo se llama la del...? Hay un grupo de WhatsApp ahí de Monterrey. Cabrito Valley. Cabrito Valley, ya de repente ya estaba medio toxicón, pues, ¿no? Ya. Pero algo que creo que nunca se me ha quitado es el salir para adelante, güey. Entonces yo fui y le toqué la puerta a gente y, oye, güey, ¿cómo se levanta capital? Porque no puedo, güey. Ya. Oye, ¿cómo le hago con los inversionistas? Porque no me está saliendo. Y también, de todas maneras, me cerraron muchos de ellos la puerta, pero algunos me la abrieron y funcionó para poder levantar el capital. Y ahorita nosotros, gracias a Dios, tenemos un muy saludable dinero en Estados Unidos, también aquí en México, buena facturación, buena transaccionalidad, nuevos productos que estamos creciendo. Este año vamos a crecer 2X, pero nos estamos preparando para el siguiente año tratar de crecer 4X en el 26, pues, ¿no? O sea, fichas, son otras hipótesis y otros experimentos los que estás ejecutando. Ya no para sobrevivir, sino ahora para llevarnos... ¿Para poder crecer más rápido? Crecer más rápido, lo que le prometí a mis inversionistas. Claro. O sea, les prometí un retorno sobre esa inversión que metieron, ¿no? Una cosa que me gusta preguntarle a los emprendedores, y me gusta preguntarles porque la historia de los emprendedores es una historia que se cuenta a lo largo de décadas. Bien, mira, No es cierto. No es una historia que se cuenta en años. No, para nada. Entonces, de hecho, una constante con los emprendedores exitosos que yo conozco y que algunos me han aceptado invitación a venir aquí al podcast, es que cuando ya escuchas sus historias, te das cuenta que son historias largas. Sí. Y muchas veces lo que encuentras es que mucho de lo que ha habido es fracaso. Sí. Mucho fracaso, más fracaso que éxito. Sí. O incluso el éxito es más reciente, ¿no? Porque que se ha conseguido a lo largo de los años de darse de topes y de topes y de topes. Claro. Y de repente ya está saliendo y otra vez de topes. Y es difícil lidiar con el fracaso. O sea, hay mucha gente que no se levanta del fracaso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lidias tú? ¿Cómo lidiaste a lo largo de los años con el fracaso? Fíjate que en algún momento, por allá en mis momentos más negros del 2012, alguien me dijo que que tenía que dejar de hacer soluciones galácticas. Ok.
que me pusiera a desarrollar algún sistema de oficina o algo así y que vendiera eso, ¿no? O sea, como que algo más, Güey, más para abajo. ya no sueñes. No sueñes, o sea, ponte a hacer una cosa aquí. Y en ese momento que estaba muy negro, recuerdo que, o sea, no, todo el mundo me está cerrando la puerta. Y mi papá fue el que me dijo, oye, güey, ¿no te convendrá mejor ser un coleccionista de nos? Chinga, a ver, o sea, ¿cómo está esa onda? O sea, a ver, ¿qué es lo que estás aprendiendo? No, es que este pendejo y esto. No, quítale los adjetivos, algo que también me gusta decir. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es la realidad? No, fíjate, yo traté de vender esto, pero le dije esto. No. ¿Propusiste? Pues de esta manera. Entonces, tienes la objeción, güey. Agarra esa objeción y conviértela en una propuesta de valor. Y mi papá jamás ha sido emprendedor. Él fue empleado toda su vida. Pero era ingeniero también. No, mi papá es licenciado en Derecho. Ya es abogado. Es abogado, pero es una persona muy estudiosa, muy filósofa. Ok. Que me ha enseñado mucho a través de la vida. A pesar de que yo no he estado cerca de mi casa, fíjate, yo me salí muy joven de mi casa. Pero mi papá me ha enseñado por teléfono cosas. Que eso es bien importante también, ¿eh? O sea, que le hablas cuando tienes problemas. Le hablo a mi papá cuando tengo problemas. A mis 49 años le hablo todavía. Sí, no tanto para que te lo resuelva, sino para poder rebotarlos. Para hacer la mayéutica, para Claro. rebotarlos, ¿no? Porque mi papá tiene esa onda que creo que ya por fin estoy algo captándola yo. El ver esas orillas, las cosas que normalmente la gente no ve, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿por qué no eres un coleccionista de nos? Y toma las objeciones y conviértelas en la propuesta de valor. Y me volví un coleccionista de nos. Claro que no quiere decir que los disfrute, ¿eh? Claro. O sea, en el tema del fondeo, del levantamiento de capital, creo que ha sido mi momento más álgido, ¿no? Pero en todo lo demás, el ser coleccionista de nos me ha servido muchísimo. Porque ya no me importa el no. Ya estoy siempre viendo, ¿cuál es la objeción? La objeción está barata, está caro. Sí, empieza a entenderla, ¿no? Empiezo a entenderlo, a desmenuzarlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha servido mucho. Y otra cosa que me ha servido, nada más porque la quiero dejar ya que toqué el tema de mi padre. Por ahí se ven las cámaras. Para acá, de tal vez se vea. ¿Ven esa gaviota que está por ahí? ¿Sí? Ok, ya se ve la gaviota. Y está un solecito. ¿Sí? Probablemente han leído en la secundaria un libro Juan que se llama Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota, me lo regaló mi papá, pues, ¿no? Todavía lo tengo. Y Juan Salvador Gaviota, para los que no conocen, era una gaviota que quería volar súper rápido, ¿no? Y hizo muchos experimentos de cómo le tenía que hacer y cómo tenía que hacer las aletas, Aerodinámico. más aerodinámico y toda la cosa. Y después se fue de donde estaba ahí su manada y aprendió cosas más y luego regresó y hizo todo un show, ¿no? Pero creo que eso también ha regido mi vida. Mi vida está llena de experimentos. Y incluso, por eso también cuando platico de mi esposa, yo platico que me casé con ella no para ser feliz, güey, sino para tener una vida interesante con alguien más. ¿Sí? Okay. Entonces creo que toda mi vida yo he sido Juan Salvador Gaviota y eso es algo que sí le recomiendo ahora sí a todos los emprendedores. Es que con ese mindset es muy fácil empezar cosas nuevas. Claro. Porque muchas veces cuando fracasas, lo difícil es decir, no manches, ya estaba acá y ahora y otra vez tengo que subir la montañona. ¿No? Y ese es el tema también, ¿cómo se llamaba el Sísifo? Sísifo, el que tenía que empujar la piedra hacia arriba y cuando iba a llegar arriba se le iba para atrás, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Entonces, creo que ver la vida como Sísifo no es lo correcto. Y creo que yo ahorita, si me ves también a mi edad, yo creo que muchos me pudieran decir que soy un fracasado. Ciertamente no soy rico. Tengo suficiente dinero, nada más como para ir al McDonald's, güey, y siempre comprar la Big Mac. Ok. Ese es el dinero que tengo, ¿no? Pero dentro de mí he tenido muchísimas vidas. Creo que te platiqué que trabajé en plataformas petrolíferas, ¿no? Sí, me comentaste. Te platiqué de eso. Luego también trabajé de investigador en un laboratorio y vi temas
de ondas cerebrales. Eso no sabía. Sí, National Instruments me pagó la mitad de mi carrera por una cosa que inventé Ya. por ahí en el 96. He tenido muchas vidas, güey. Y creo que si hoy fuera mi último día, no, es madera, ¿verdad? De veras. Sí, creo que hoy si fuera mi último día, estaría contento por todo lo que viví. Y sobre todo, estaría a gusto con que mi hijo haya tenido ese papá, pues, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es lo más interesante para mí. No si tengo la lana de Coppel ni nada, que no jamás la tendré, pero que haya vivido muchas vidas. Creo que en todo el tema del trabajo que hacen con Emprendedores Cucaracha, como que tanto tú como Illich, tus socios, son como tienen un liderazgo, ¿no? En la comunidad emprendedora de Monterrey, que lo han usado para bien, ¿no? Porque para crear, digamos, una comunidad que sea propositiva, que sea positiva. Estás en un punto como muy positivo de tu carrera profesional con Nufi, que va muy bien. Levantaste capital recientemente. Es posible que eventualmente vuelvas a levantar capital. Sí. Pero una cosa que yo siempre pregunto es, oye, pues, con todos estos aprendizajes de los que me dices, oye, ya tuviste un chorro de éxito, tuviste un chorro de fracaso, lo regaste en esto, pero también dices esto bien. Si pudieras regresar y decirle a tu Hans, chavito, antes de que entrara a Deloitte o cuando estaba estudiando, Sí. le pudieras recomendar a Hans algo que le facilite la vida, ¿qué sería? Y creo que eso es algo que le digo a mi hijo en este momento. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 12 años, ¿no? O sea, todavía está joven, todavía me escucha. A veces. Todavía. Porque está Ya, entrando no a falta adolescencia. mucho para que te deje escuchar. Sí, ya medio, de repente me manda a la fregada, ¿no? Pero creo que uno de los grandes problemas es que uno siempre trae más broncas en la cabeza de las que son realidad. O sea, creo que el preocuparse menos, ¿no? El disfrutar cuando incluso estás abajo, que se escucha raro, pues, ¿no? El disfrutarlo, pero es un saber que todas esas cosas son temporales, ¿no? Entonces, estoy sacando muchos tatuajes aquí, compadre, pero tengo otro. Tengo otro tatuaje. Es una senoidal, ¿sí? Es una senoidal ese tatuaje. Y ese tatuaje es porque, ¿te acuerdas de tu secundaria, la serie de Fourier? ¿Sí? No me acuerdo. Bueno, la serie de Fourier es, tú puedes representar cualquier señal periódica, o sea, que se repite, con una suma de senoidales. ¿Ok? Y eso se me hizo bien interesante. Una señal así cuadrada, una señal picuda, como la vida, ¿no? Es una suma de lo mismo. Entonces, una suma de senoidales distintas, en distintas amplitudes, fases, desfases, ¿no? Entonces, eso es lo que le diría al Hans del pasado, güey. ¿Sabes qué? Incluso cuando estás abajo, incluso cuando estás arriba, es parte de vivir esa vida del emprendedor. Y eso creo que es mi mejor decisión. Mi mejor decisión fue en el 2005 el no volver a ser empleado. No puedo ser empleado. No con estas ganas de estar haciendo esta experimentación como Juan Salvador Gaviota. No con todos mis problemas de los ataques de pánico y todas esas cosas. No podría ser empleado, ¿no? Entonces solamente puedo ser el Hans que soy actualmente. Me hubiera gustado quitarle ese estrés, ¿no? Y eso es lo que le diría al Hans del pasado, güey. Tranquilo, güey. Oye, adelante. Está bueno. Otra cosa que es bien útil para mí, para entender mejor a las personas, es que todos tenemos alguna opinión que no es popular, ¿no? Y que a lo mejor hay ciertos lugares donde no la puedes decir porque todo el mundo se ofende. ¿Tienes alguna opinión que tú consideres controversial, que a lo mejor no todo el mundo estaría de acuerdo contigo? Puede ser respecto de los startups o puede ser respecto de lo que quieras. Una opinión que la gente no acepta pero que tú crees que es verdad. Déjame preguntarle a GPT, güey, a ver si en alguno de mis asistentes tengo alguna opinión así. No lo sé, fíjate que yo soy muy laissez-faire, o sea, yo dejo a la gente que digan lo que digan, ¿no? O sea, y más bien me gusta mucho escuchar a la gente, entonces no me importa mucho que diga la gente, no me importa nada que diga la gente.
No traigo algo así. O sea, más bien yo quitaría ok. No que sea popular o no, pero a mí no me gusta el bullshit, güey. Ok. No me gusta el bullshit. Y el bullshit lo sientes. Sí. O sea, cuando alguien te está pichando algo y 80% de eso es bullshit. O me estás diciendo alguna otra cosa, eso no es cierto, güey. ¿Sí? Creo que yo no digo mentiras, güey. Ya. Entonces creo que eso, y también me dice, no puede ser, Hans, que no digas mentiras. Pues, yo no digo mentiras, güey. Dices la verdad. Es la verdad. Aunque duela. Aunque duela, ¿no? Y eso me causa muchos problemas. Creo que por eso elegí lo de impopular. Pero aquí voy a hacer tal vez un cierre. Si eres de la comunidad cucaracha, si eres de los emprendedores de México, si me viste en Shark Tank, ¿qué dirías de mí? ¿Qué dirías que soy extrovertido? Sí, muy extrovertido. Muy extrovertido, ¿verdad? Lo que la mayor parte de la gente dice. ¿Sí? Si regresamos 15 años para atrás, yo no hablaba con nadie. Eras introvertido. No, soy introvertido todavía. O sea, pero en tu día a día te quedas... Me quedaba completamente you kept callado. to yourself. Completamente callado. Solo veías y no decías nada. Yo no decía absolutamente nada. Yo tuve que aprender a hablar con la gente y tengo técnicas que ejecuto cada vez que estoy hablando contigo para transmitir lo que quiero hacer. Okay. Cuando fui emprendedor, cuando empecé mi camino como emprendedor en el 2005, por eso me fue súper mal al inicio, porque no sabía comunicar nada. Entonces yo ahorita me voy a ir y me voy a meter en un cuarto oscuro, güey, y no voy a hablar el resto de la noche porque ya hablé mucho, ¿sí? Y no porque sea popular ahorita ser introvertido, así soy yo. Entonces se puede aprender a ser como estoy siendo ahorita. Ya. Ahí está, creo que quisiera cerrar con esa, güey. Está bueno. Creo que eso está interesante, porque nuevamente toda la gente que me conoce dice, ay, güey, el Hans, güey. Y picha y se mueve. Platica con platica, todo mundo y toda la cosa. Cuando, no, güey. Cuando no. O sea, eso es una conducta aprendida. Es una conducta 100% aprendida y estudiada. Ya. Okay. ¿Pero tienes algún mentor o algo que te enseñó eso o tú lo aprendiste? Muchos libros. Ya. Yo leo libros, güey. Leo libros. Ya. Leer quita lo pendejo. Okay. Entonces, si hay otra recomendación que le doy a mi hijo es, güey, lee, güey. Lee. Y ya ahora, ya no sé, o sea, creo que siempre es bueno leer, ¿no? Pero también los niños hoy día... No, se pasan demasiado tiempo jugando videojuegos. Sí, y ChatGPT le responde todo, güey. Ya ni siquiera es Google el que le responde las cosas. Porque Google te respondía con links, pero ahora ChatGPT te contesta en lenguaje natural. Te contesta en lenguaje natural y yo le tengo unos asistentes a mi hijo ya armados, pues, para que le pueda preguntar cosas, ¿no? Ya. Entonces, no, hasta yo mismo, pues, ¿qué le puedo decir, güey? O sea, ya yo te pongo las cosas para que lo hagas así. Oye, ya dijiste un poco del futuro de Nufi, lo que estás buscando es volver a duplicar, triplicar, cuadruplicar el tamaño de la empresa. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde ves Nufi o dónde te ves a ti mismo en 15 años? En 10 años, 15 años, lo que sea. Nufi no lo veo en 10 años. Yo creo que Nufi no... O sea, yo creo que en 5 años Nufi se ha adquirido. Antes de 5 años. Hemos recibido varias ofertas de adquisición el año pasado que eran serias y relevantes. Y yo creo que... No es el momento todavía. Yo creo que no. O sea, me quitas mi juguete ahorita, cuando apenas lo estoy empezando a entender, güey. Ahorita es cuando puedes crecerlo. Ahorita es cuando hay que crecerlo. Y si le echo un fósforo y se desbarata, ni modo, o sea, lo hice, ¿no? Pero sí creo que vamos bien. Creo que estamos haciendo algo, con el tema de las fuentes de datos, estamos haciendo algo que nadie ha hecho o que nadie ha hecho bien. Y ya tenemos competidores que también le dan validez a nuestra idea. Eso es bien importante. O sea, el competidor le da validez a... Y cuando te quieren copiar es porque estás haciendo algo que vale la pena. Entonces, por eso también agradecido de que sí me hayan salido competidores y que estén vendiendo. Entonces, yo sí creo que en 5 años Nufi ya no está como Nufi, que ya lo adquirió alguien, ¿no? Yo pienso que mi vida está muy ligada a la identidad y voy a seguir experimentando en identidad hasta que te dé. Hasta el último día de mi vida. Y no sé si en identidad o no, pero si hay algo que me queda claro es de que el último día de mi vida, compadre, algo voy a estar tecleando en una computadora, güey. Una cosa voy a firmar. A alguien le voy a estar marcando y le voy a estar pichando algún tema. ¿Sí? Hans,
gracias. Estuvo muy chida la plática. Yo creo que hubo muchos temas a los que no nos dio tiempo. Ya llevamos casi 1:40 y tantos. Órale. Se pasó volando. Nada más una cosa que sí te quiero decir antes de terminar es que para cuando nos pichaste a nosotros en Semilla, Ajá. creo que ya eras el maestro del pitch porque hiciste un gran pitch. Y ya veo que fue por ensayo y error, ¿no? Siempre. Ensayo y Siempre. error. Y eso lo quiero reforzar también para los emprendedores. No es algo que haya una magia. Claro. Hay un trabajo. Hay un trabajo. Y ok, Sí, hay gente que es más talentosa que otra y hay gente que se le facilita más que otra, pero es trabajo y es práctica y error. Permíteme cerrar aprender. con 3 minutos de estas cosas. Uno, primero, yo no soy inteligente, güey. Soy muy jalador. Bueno, sí soy inteligente, pero soy más jalador que inteligente. Ok. Entonces, eso hace que cualquier cosa que tenga que darle, le hago, ¿no? Y la segunda es que cuando me preguntan de Shark Tank, y voy a regresar a lo de Shark Tank, porque, oye, ¿cómo le hiciste, güey? Para que los Es que el video que yo vi de Shark Tank está editado y muy rápido todos dijeron, quiero entrar. Sí, caramba, ¿no? Y cuando no se ve eso, en realidad en la parte de atrás, el pitch fue 1:30 Sí. en la parte de atrás. Sí, o sea, el video que está en YouTube es Es de 15 18 minutos. Una cosa así. Y nos tuvieron que dar un video completo porque normalmente cada corto dura 7 minutos. ¿Sí? Entonces dijeron, no, vamos a ponerle más. Le quitan todo, me imagino que no se ve, pero fue un proceso. Fue un proceso. Pero en el video parece que fue así de volada. Parece que fue de volada. Pero yo quiero hablar antes de Shark Tank. Todo el mundo me decía que no fuera Shark Tank. Porque nosotros no vendemos al consumidor final. Sí, sí. Entonces nada más te vas a No tenía quemar. sentido. No tiene sentido. Oye, ¿vas a levantar dinero? Ya teníamos levantado dinero. Oye, aparte hoy es diferente porque cuando empezó Shark Tank realmente no invertían en nada. No invertían nada, güey. Era como un show. Era como un show, ¿no? Entonces ahora, pues, ¿para qué iba? Pero yo siempre había querido ir a Shark Tank. Ya. Ahí está el tema de mi vida también. O sea, no, yo quiero ese experimento, güey. Entonces, mi esposa me dijo que no fuera, mi socio me dijo que no fuera, pero yo les dije, a ver, si nos dicen todos que no, pero hacemos un buen trabajo. No vamos a quedar en la pena. ridículo, va a valer la pena y yo voy a lograr un sueño. Entonces ahí ya llevábamos un punto. Vamos a hacer un muy buen trabajo, aunque nadie nos invierta. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo iba súper bien preparado al estilo Hans. 160 preguntas, ir con sus respuestas. Las había estudiado y todo. Las respuestas tenían otras preguntas que tenían otras respuestas. Todo tenía preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces no había nada en lo que me fueran ellos a... No te iban a sorprender. No me iban a Estás preparado. sorprender. Iba preparado para todo. ¿Y qué pasó? Me sorprendieron, chingado. ¿Por qué? ¿Qué te preguntaban? Porque yo iba a que uno dijera que sí quería invertir, güey. Y te sorprendían porque los 5. Los 5 salieron con que querían invertir. Entonces, de todas maneras cambió el asunto y de todas maneras varió. Y eso también es una lección de vida. O sea, íbamos completamente preparados y no hicimos el ridículo. Pero de todas maneras alguien agarró la alfombra y nos la jaló. Y, ay, güey, ¿cómo le haces a la hora de la hora? Hay algo que no se ve en el video de Shark Tank, pero 4 ya habían dicho que sí y habían dicho unos que sí, que no a lo del drama, ¿no? Pero está Marisa Lazo, ¿no? Y Marisa me pregunta que si cuántas veces me habían dicho que no en mi vida. Y yo le dije, no, pues N, o sea, enormidad de veces. Y luego agarra y dice, ¿sabes qué? Esta va a ser una de las veces en donde te vas a acordar porque los 5 te vamos a decir que sí. Y se me salió la lagrimita, compadre. Y eso no lo pusieron. No se ve en el video. Se me salió la lagrimita y no sé qué empecé a decir, que se me quebró la voz y algo dijo Carla y no sé qué. Yo dije, eso es lo primerito que van a poner en el video, pues porque es drama, ¿no? Pero no lo pusieron, ¿no? Pero eso estuvo bien interesante. Mucha preparación, toda la preparación y de todas maneras la vida, algo te cambió y algo te pareció bien interesante. O sea, nos sirvió ese dinero en tickets muy pequeños, ¿no? Pero ahora los 5 Sharks son amigos y están en el WhatsApp y nos WhatsAppamos, ¿no? Entonces, si algo quiero dejar al final para los emprendedores que te escuchan en el podcast es prepárate. Mente en manos, ¿no? O sea, mente y mano. Prepárate, ejecuta, haz las cosas, disfrútalo, no te estreses tanto y
que puedas seguir emprendiendo todos los días de tu vida. Súper. Ahora sí, ya. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por todo. Gracias, Paco. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.